Vamos a leer el lado B, ¿no? En nuestro video titulado el lado B. ¿Por qué? Porque vamos a incluir todo, cada punto, cada coma, todo lo que está entre guiones, todo lo que está entre corchetes, todo lo que está entre paréntesis. Quizás no lo vamos a sentir la diferencia tanto al inicio, pero conforme vamos avanzando el libro, se va a percatar que el autor incorpora mucha información en esos lugares que hemos señalado. Por eso es que hemos separado las ideas, una para que sea fluida y otra para que se tenga todo el contexto que nos quiere dar el autor. Sin perjuicio que siempre vamos a invocar, lean el libro, léanlo varias veces. Si se les dificulta, pueden escucharlo, pueden escuchar y leerlo. Vean la forma, pero hay que leer si es que estamos vinculados al derecho penal, ¿no? Si es que estamos defendiendo personas. Empecemos. Presentación editorial. La obra Derecho Procesal Penal, Lecciones, esto está entre comillas, ¿no?, del profesor doctor César San Martín Castro es seguramente, en el ámbito procesal penal peruano e iberoamericano, una de las más importantes. No solo porque está escrita por un profesor, estudioso de lo que enseña, dedicado a la docencia por más de 30 años, sino también, y no menos importante, por un magistrado titular de la Corte Suprema de la República. Por tanto, alguien que lleva a la práctica abro guiones, en sus autos supremos y sentencias cierro guiones. Lo que enseña y lo que sabe. En resumen, una obra escrita por un jurista en el más completo sentido de la palabra, el más importante del Perú en materia procesal penal de los últimos tiempos. Una presentación de su libro, por tanto, atendiendo a las características de la obra, abro guiones, Derecho Procesal Penal, Lecciones, cierro guiones. En su segunda edición, no puede sino empezar por reconocer la valía y trascendencia de esta obra para el derecho procesal peruano e iberoamericano, sino también por agradecer al autor, el profesor doctor César San Martín, por haber confiado una vez más en el fondo editorial del INPET y Cenales, que me honro en dirigir. La primera edición se publicó en 2015, en el mes de noviembre. Fue uno de los primeros trabajos que se ocupó del Código Procesal Penal del 2004. A estas alturas ya no tan nuevo, y en franco proceso de implementación y puesta en vigencia progresiva en todo el territorio nacional. Esta segunda edición, 5 años más tarde, lejos de solo contener una actualización de sus fuentes normativas, bibliográficas y jurisprudenciales, contiene también, como lo atestigua el propio autor, un reenfoque de varias instituciones medulares del Código Procesal Penal, entre las que destaca el íntegro del contenido sobre la prueba ilícita, redireccionada ahora a un problema de inutilización e ineficacia probatoria. Son patentes y altamente visibles en esta obra el uso de la jurisprudencia peruana y comparada. Hace tiempo que los países dejaron de tener fronteras para el conocimiento y las influencias, sobre todo para el derecho. Se hacen cada vez más visibles, incluso como fuentes citadas en las propias sentencias del Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema de la República, de la cual el autor es uno de sus miembros más ilustres. Más elocuentes son los capítulos referidos a la prisión preventiva, ¿no?, entre comillas, mecanismos procesales de cesación en tiempos actuales de pandemia por COVID-19, o el de, entre comillas también, colaboración eficaz, como instrumento procesal de lucha contra la criminalidad más dañina. Abro guiones, corrupción y organizaciones criminales, cierro guiones, que existe en todos los países que la acogen. En suma, un texto de 1324 páginas de la doctrina procesalista penal más avanzada y que estamos seguros de que, al igual que la primera edición del 2015, marcará un hito más que importante y trascendental en el quehacer jurídico penal y procesal penal nacional, sirviendo como texto de consulta y cita obligatoria en todo el trabajo que se deriva del ejercicio profesional de la defensa, del trabajo fiscal y desde luego de la judicatura. Como director del centro y de su fondo editorial no queda más que agradecer la deferencia que ha tenido el autor para elegirnos como casa editorial en esta segunda edición de la obra, la cual en los tiempos que nos ha tocado vivir de crisis mundial por la amenaza del COVID-19 incrementará, estamos seguros, los niveles de garantía procesal en la aplicación del derecho penal material. La Administración de Justicia, los operadores de justicia tienen en esta obra, la del profesor César San Martín Castro, una guía imperdible que nos honra por segunda vez presentar a la comunidad jurídica nacional e internacional.
En Lima, San Isidro, septiembre de 2020, profesor doctor Miguel R. Pérez Arroyo, director general INPET y Cenales. Secciones de Derecho Procesal Penal. Adiciones. Introducción a la segunda edición. Luego de 5 largos años, sale a la luz la segunda edición de mis lecciones de Derecho Procesal Penal. Muchos cambios ha sufrido el Código Procesal Penal del 2004, abro guiones, y existen proyectos de ley de modificación, incluso muchos de ellos muy regresivos y de claro cariz autoritario, como por ejemplo el número 5026/2020-CR del 16 de abril 2020, que vuelve a insistir a dotar de autonomía las diligencias preliminares, reducirlas a la intervención policial y limitar la función del Ministerio Público en relación con la Policía Nacional. Cierro guiones. Y hasta la fecha falta que culmine el proceso de implementación, con su puesta en vigencia especialmente al Distrito Judicial de Lima, el más importante del país y que sin duda tiene la carga procesal más fuerte. Abro guiones. No hay razón presupuestales valederas, atento a lo ya avanzado, que impidan la puesta en vigencia de sus disposiciones. Cierro guiones. No obstante, que el legislador originario asumió el principio de progresividad territorial para la implementación del Código Procesal Penal, abro guiones, con el correr del tiempo, cierro guiones, ya se extendió nacionalmente a determinados procesos especiales. Abro paréntesis, terminación anticipada, inmediato, con inclusión de todos los recursos y por colaboración eficaz. Cierro paréntesis. Y específicas instituciones procesales como, número 1, el principio de oportunidad, número 2, el libro séptimo, abro comillas, la cooperación judicial internacional, cierro comillas, 3, la confesión, 4, las medidas coercitivas personales más características, abro paréntesis, arresto ciudadano, detención preliminar judicial, detención judicial ampliatoria en flagrancia, prisión preventiva, comparecencia restrictiva, detención domiciliaria y suspensión preventiva de derechos. Cierro paréntesis. 5. Las medidas de coerción reales, desalojo preventivo, secuestro conservativo, medidas preventivas contra las personas jurídicas y en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas. 6. La Constitución como parte procesal de las personas jurídicas sujetas a responsabilidad administrativa. 7. Las medidas limitativas de derechos. Registro de personas y control de alcoholemia. 8. La conformidad procesal. 9. La acción de revisión. Y 10. Los procesos por delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales. Sin duda, estos 5 años han determinado una jurisprudencia suprema y constitucional, muy variada, que ha incidido en el conjunto institucional del ordenamiento procesal penal, muy en especial en relación a la prisión preventiva y a los procesos por colaboración eficaz y por delitos de corrupción de funcionarios. La casación, que ahora tiene un campo de aplicación más vasto, ha experimentado una gran expansión, así como los acuerdos y sentencias plenarias, que de uno u otro modo ha traído consigo líneas hermenéuticas más precisas y sólidas, sin que ello disminuya la necesidad de seguir profundizando en los principios y garantías que informan al proceso penal nacional, así como la interpretación y aplicación de sus instituciones más relevantes. Falta mucho por hacer, más aún en estos tiempos de pandemias y de cambios sociales vertiginosos, en los que la justicia ocupa un lugar preferente a propósito de los acontecimientos relativos a las investigaciones por corrupción judicial, que incluso determinaron cambios constitucionales en la justicia y la necesidad de una nueva relación con su impartición y con la política y el sistema electoral, que ojalá se concrete en términos de profundización de la democracia. En lo que va de este tiempo, he cumplido con ampliar las lecciones en lo referente a los principios y garantías del proceso penal, a las medidas instrumentales restrictivas de derechos, abro paréntesis, allanamiento y registro, e intervención de comunicaciones, pese a que faltan muchas de ellas, cierro paréntesis, al proceso contra personas jurídicas, abro paréntesis, responsabilidad administrativa, cierro paréntesis, y a la nueva perspectiva jurisprudencial del recurso de apelación penal contra sentencias. De igual manera, se ha cambiado el enfoque dogmático en materia de prueba ilícita. Abro paréntesis, ya no lo denomino prueba prohibida,
y asumo con más fuerza la fuente italiana de la que procede el vocablo inutilización, que se configura como una nueva sanción procesal en relación a la eficacia probatoria de las pruebas que vulneran la legalidad, cierro paréntesis. E incido con más energía en los rasgos más comprometidos y favorables al deber de esclarecimiento del juez en materia de derecho probatorio. La experiencia diaria en el quehacer judicial explica este acento más oficial en el proceso penal que, como dice Boll, tiene como objetivo llegar a una sentencia fundada en la verdad justa y que cree paz jurídica. Desde luego, esta es una obra inacabada. Faltan instituciones que deben incorporarse. Abro guiones, es una deuda pendiente, en especial el estudio del proceso penal de ejecución y del proceso penal contra adolescentes, así como del proceso de extinción de dominio, muy vinculado al penal, aunque distinto y autónomo. Cierro guiones. Y sobre todo, faltó dedicarle más tiempo a la reflexión y al análisis comparado. Sigo insatisfecho con lo que hasta ahora se ha logrado en estas lecciones, pero estimo que lo avanzado es una clara muestra de una vocación permanente por el derecho procesal penal. Por último, como señalé enfáticamente en la introducción a la primera edición del libro, no solo expreso mi profundo reconocimiento y amor a mi esposa, María del Rosario Villaverde, y a mis hijos César y Diego, presentes en ese momento, en 2015, sino también a mi nieta Valeria y a mi nuera María Sobeida, que para mi alegría se han incorporado a nuestra familia. Todos ellos son pieza clave en mi disposición a la actividad académica, pues sin su presencia no podría escribir ni sufrir la agonía del derecho. Mi personal agradecimiento se extiende al doctorando Alexander Germán Sánchez Torres, asistente académico, cuya dedicación y esfuerzo ha permitido actualizar y mejorar estas lecciones. Lima, septiembre del 2020. Profesor doctor don César San Martín Castro. Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, juez supremo, titular en lo penal de la República del Perú.